Bienvenidos sean todos a su programa Educación, Defensa y Justicia Tributaria. A partir de hoy, señores, a partir de hoy, viernes 10 de julio del 2026, en este espacio, los licenciados Enemencio Herrera, Marcia Romero, Marlin Vargas, José Fulgencio, le estaremos llevando todo lo concerniente a la materia tributaria de educación y la parte financiera y económica y de derecho concerniente a todo lo que tiene que ver en materia tributaria en la República Dominicana. Para nosotros es más que grato el placer poder compartir con ustedes a través de este canal, el canal 6 y las plataformas digitales de YouTube y de Instagram. Si usted que nos está mirando siente que los impuestos en la República Dominicana son un laberinto sin salida, les invitamos a que tome asiento y que a partir de hoy vea este programa para que se informe todo lo concerniente a las informaciones tributarias en la República Dominicana. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, pues esto es un escenario nuevo y como bien decías, invitamos a todas las personas que han formado parte de nuestra comunidad, pues que nos sigan, porque el contenido que le traemos es un contenido ameno, un contenido actualizado, un contenido de oportunidad para usted saber cómo defenderse, cuáles actuaciones realizar y sobre todo cuáles serán los mejores caminos jurídicos que usted debe de tomar en materia tributaria. Así que sintonícenos todos los viernes a las 5 de la tarde a través de Canal 6. Síganos en las redes y dele like, suscríbase. Eso es así. Nuestro objetivo esencial no es solamente informarte, sino empoderarte. ¿Por qué? Porque tenemos una firme convicción de que un ciudadano que conoce sus derechos fiscales no se deja sorprender por las situaciones que se dan en materia tributaria, y un emprendedor que domina y sabe ciertamente los quehaceres en materia tributaria hace crecer su negocio. Señores, y para iniciar nuestro programa tenemos un invitado de lujo, tenemos un invitado súper especial. Nosotros hoy iniciamos en Alca. Claro, gracias a Dios, hoy iniciamos con un programa sumamente especial. Tenemos un invitado quien estará trayendo información de vital importancia concerniente a lo que es la materia de lavado de activos. Marlin Vargas, ¿qué dice usted? Bueno, excelente. Como ya tú bien decías, realmente tenemos un invitado muy especial en el día de hoy, el cual nos vas a hablar sobre el tema de lavado de activos. Vamos a hacerle unas preguntas y vamos a tener un diálogo aquí muy especial. Enemencio. Enemencio, usted está muy elegante hoy. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Feliz y bendecido de compartir esta tarde con todos ustedes, mis compañeros de panel y sobre todo con el país. Recuerden, señores, que este es un programa que los impuestos le da sabor a pueblo. Los impuestos son la cotidianidad con lo que día a día interactuamos con el Estado, con la administración tributaria, y es lo que nos permite, señores, poder vivir en civilización. Como bien decían, hoy tenemos un invitado de lujo, la Comunidad Profesional TV, llegando en vivo y directo a todo el país. Vamos a ver lo que tenemos y vamos a sacarle el jugo al licenciado Emerson. Claro que sí, claro que sí. Contamos hoy con un profesional sumamente acabado en materia de lavado de activos. Él es licenciado Emerson Díaz Cabral, con más de 20 años de experiencia en el sector del antilavado dominicano, que va en el transcurso de lo que es la Superintendencia de Bancos, la Dirección General de Juegos de Casinos de Azar, la Unidad de Análisis Financiero, un especialista certificado en prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, evaluador certificado por el GAFIT, que es la entidad que regula todo lo concerniente al tema de lo que es el lavado de activos. Entonces, hoy estaremos viendo todo lo concerniente después de la aplicación de la ley 155-17 y previo a la misma, qué es el lavado de activos, qué tiene que haber directamente, y él, como socio fundador de Antilavado Díaz Cabral, hoy nos estará comentando todo al respecto lo que concierne a lo que es el lavado de activos. Bienvenido sea usted. Bienvenido. Muchas gracias, un gustazo estar aquí. La verdad es que para mí es un placer. Todo lo que tenga que ver con temas de educación, todo lo que tenga que ver con el tema de defensa, de justicia, y la verdad es que es parte de lo que nosotros, lo que hacemos compliance, llevamos en la sangre, en el ADN, ¿verdad? Que es un tema de, yo le digo mucho, evangelizar al ciudadano, a los sujetos obligados, a las empresas, de cara al lavado de activos, pero también a la prevención del lavado de activos, cómo evitar
que su empresa se vea vinculada a una estructura, a un evento, un esquema de lavado. Y es lo que hemos venido haciendo durante como 20, 22 años más o menos, o sea que a su orden, lo que ustedes O necesiten. sea que tenemos una joya. Claro que aquí sí, con hoy nosotros. tenemos, por eso le decía, para nosotros nuestro primer programa, un programa súper especial. ¿Qué es Antilavado Díaz Cabral y Emerson Díaz Cabral? Por favor, desarrollen un poco, ¿a qué se carga directamente esta firma de auditoría y que se encarga de hacer consultas concernientes a la materia de lavado de activos? Bueno, Antilavado Díaz Cabral es una firma consultora, auditora, capacitadora en materia de prevención de lavado de activos y la confección de programas de cumplimiento. Acompañamos a nuestros clientes o a nuestros sujetos obligados a perfeccionar todo lo que tiene que ver con el tema de prevención de lavado. Nosotros tenemos, y Emerson Díaz Cabral tiene gracias a Dios, una experiencia bastante amplia en distintos sectores del mundo de prevención de lavado de activos, y hemos tenido la oportunidad de participar en eventos nacionales e internacionales, tanto como asistentes ordinarios como ponentes, y hemos podido conocer la manera en la que este flagelo se maneja y este delito se previene a nivel de la región, y pues al final del camino traer a la República Dominicana elementos novedosos y elementos propios de la misma normativa para poder implementar un programa de cumplimiento, tener una política y procedimientos de contratación de proveedores, de contratación de colaboradores, cuanto a la idoneidad de lo que se llama el oficial de cumplimiento, que es una figura que crea la ley 155-17 sobre el funcionario que debe tener toda empresa que sea sujeto obligado, quien a su vez es la persona que baja al plantel del cliente toda la información, la normativa, las capacitaciones, etc. Entonces, Antilavado Díaz Cabral es una firma que se dedica fundamentalmente a acompañar a sus clientes, a mitigar esos riesgos, a conocer esos riesgos, a gestionar los riesgos de lavado de activos en lo que pudiera estar involucrado o verse envuelto en función de su operativa comercial. Y nosotros pues hemos tenido hasta la fecha de 2021 para acá, que es cuando empezamos a trabajar de manera independiente, una respuesta bastante positiva, y podemos decir, sin temor a equivocarnos, que el cambio es ostensible en cuanto a la mentalidad y a la forma de hacer negocio que se vive en la República Dominicana el día de hoy, de lo que se vivía previo a la 155-17. Qué bien, qué bien. Y entrando en materia, ya que hemos visto todo lo concerniente a lo que es la firma auditora de Antilavado Díaz Cabral, vamos a entrar en materia. Ciertamente nuestro tema tiene todo lo que tiene que ver, a relación directamente a la parte de lo que es en materia tributaria, las finanzas y el derecho como tal. Entonces, asociando el tema de lo que es el lavado de activos, concerniente a lo que es la Dirección General de Impuestos Internos y todo lo que tiene que ver a lo que es la materia tributaria, ¿cuáles son los elementos o qué elementos mínimos debe contener el programa de prevención de lavado de activos que exige la Dirección General de Impuestos Internos para los sujetos obligados? Es una muy buena pregunta. Perdón, es una muy buena pregunta, porque la ley en el artículo 34 establece lo que se conoce como programa de cumplimiento, y te dice cuáles son los elementos mínimos que debe de contener ese programa para poder cumplir con lo que establece la normativa. Ese programa te dice que tú debes de tener un manual de cumplimiento adecuado al tamaño, al apetito de riesgo, a la gestión de esa empresa, de ese sujeto obligado. Tú tienes que ser, no sé, un dealer o importador de vehículos. Tú tienes unos riesgos inherentes a ese tipo de negocio. Tú eres una inmobiliaria, tú tienes riesgos distintos a los del dealer. Lo que quiere decir que tú no puedes, y eso es una realidad dominicana, tú no puedes copiar y pegar un manual de cumplimiento que tú descargas del internet y ponerlo en tu empresa, porque de repente tú estás asumiendo realidades que no te competen ni te corresponden. También el programa de cumplimiento debe contener políticas y procedimientos que garanticen una adecuada contratación de tus colaboradores en términos de idoneidad, lo que en inglés se llama fit and proper, que es una persona que sea adecuada y apropiada para tu empresa, que tenga las capacidades que sean necesarias, que tenga los conocimientos que sean necesarios. Igual tú debes de tener un oficial de cumplimiento, que es una persona, un empleado de la empresa, dependiendo del tamaño, puede ser incluso del mismo dueño, pero que tenga la garantía de independencia y de autoridad
como para poder acatar las disposiciones, es la persona que sirve de enlace entre el regulador, en este caso la DGI, y las autoridades competentes y la empresa. Es a quien le envían los correos, a quien le piden información. También el programa de cumplimiento debe tener establecido de manera taxativa un sistema de capacitación continua, una capacitación particular y especializada para el oficial de cumplimiento y una capacitación también para todos los colaboradores. Debe tener una herramienta de gestión de riesgo, lo que la gente conoce como matriz de riesgo. A veces se asustan cuando oyen hablar de matriz de riesgo porque entienden que es toda una estructura tecnológica muy complicada, pero una herramienta que te permita medir los 4 factores de riesgo y poder determinar qué tan expuesto al riesgo de lavado de activos está tu empresa y cuáles serían los mitigadores que tendrías que utilizar para disminuir, porque el riesgo nunca es cero, disminuir el nivel de riesgo en cuanto al lavado de activos se refiere como delito precedente o como delito propio. Una pregunta, ¿la persona tiene que estar capacitada? O sea, ¿tiene que tomar algún curso? Sí, evidentemente. La normativa establece tanto la ley como la normativa sectorial de la DGI, que hago un paréntesis aquí, te digo, que la DGI, en función del tamaño de su universo de sujetos obligados, tuvo que dividir la normativa por sectores. Hay una normativa de prevención de lavado para los abogados y profesionales liberales, hay una normativa para los sectores inmobiliarios, hay una normativa para los sectores de vehículos, tanto acuáticos como aéreos como terrestres, y hay una normativa que incluye las armerías, las joyerías y ese tipo de empresas, porque son universos distintos, pero en materia de prevención de lavado de activos tienen puntos coincidentes. No obstante, en atención al tamaño, la DGI de manera inteligente pues dividió esa normativa para que les aplicara de manera puntual a cada parte que corresponde. Respondiendo a tu pregunta, la ley establece horas mínimas de capacitación, tanto para los colaboradores como para el oficial de cumplimiento. Incluso dentro de los mismos colaboradores discrimina por el nivel de exposición al riesgo. No es lo mismo la primera línea de defensa, que es quien tiene un contacto, una interacción directa con el cliente, que un empleado que por sus condiciones no tiene ese contacto con el cliente. Evidentemente, para el oficial de cumplimiento tiene una exigencia de capacitación mayor en cuanto a las horas y en cuanto a la calidad de la información y de la capacitación que debe recibir. Tiene que ser una capacitación especializada, con más condiciones técnicas, con más características técnicas, menos enunciativa y más práctica. Emerson, tú hablabas de apetito de riesgo. Sí. Como esto es un programa educativo, dinos un poco en palabras muy llanas para que quienes nos escuchen pues puedan saber qué es apetito de riesgo. Bueno, el apetito de riesgo viene dado en función de la empresa, de la exposición que pueda tener esa empresa a factores de riesgo y la disposición de la alta gerencia para realizar operaciones comerciales en función de algunos factores que puedan presentarse. Por ejemplo, tú puedes tener un cliente o tú puedes tener una empresa que decida hacer operaciones con alguien que tenga un nivel de riesgo más alto porque el negocio como tal les representa las ganancias o los beneficios necesarios y ellos están dispuestos a asumir cualquier situación que pudiera surgir de cara a una situación de prevención o de cualquier índole, y ese deseo de asumir o de hacer o de realizar esa operación comercial es lo que se conoce como apetito de riesgo, porque tú calculas, tú dices, bueno, si yo hago esto, puede suceder esto. Okay. Si sucede esto y es negativo y me cuesta dinero. Son supuestos. Son supuestos, todo es sobre la base de supuestos. Entonces, si yo hago esto y sucede aquello otro, y esto tiene un costo para mí en términos económicos y a veces hasta de reputación, si la ganancia o el beneficio o la rentabilidad de esa operación es tan amplia como para tú asumir esa pérdida económica, entonces el apetito de riesgo me puede decir, mira, vamos a hacerlo independientemente de que pueda salir mal. Entonces, es algo que se decide en la alta gerencia, es algo que se toma en consideración caso a caso, y en función del apetito de riesgo, entonces se toma una decisión de seguir con la operación
o no. Y dependiendo de la actividad económica, Claro, y del dependiendo de la contribuyente, operación, hay claro. diversos tipos de Totalmente, apetitos de riesgo. totalmente. O sea, el apetito de riesgo de un dealer no necesariamente sea el Totalmente. mismo de un joyero. Por ejemplo, y qué bueno que tú pones esos ejemplos. Un reloj que tú te lo puedes esconder bajo la manga de una camisa, tiene un valor o pudiera tener un valor millonario. Y lo hemos visto recientemente, han salido en la prensa precios. Relojes que cuestan reloj. millones y millones de pesos. Correcto. Entonces, un reloj que no tiene papeles, por poner un ejemplo, que te lo llevaron para vender, pudiera no tener un origen muy claro. Pero te lo están dando en un precio exageradamente bajo. Entonces, mi apetito de riesgo Es dice, una mira, alerta. si yo puedo comprar este reloj y venderlo 4 veces el precio, y posteriormente ese reloj resulta estar involucrado en una situación ilegal, yo pudiera recibir una solicitud de incautación o de decomiso de ese reloj porque es parte de un expediente. Ya. Pero si yo lo vendo y me gano un dinero y resulta que eso no pasa, pues entonces ahí se mide el riesgo. Evidentemente, hay un proceso que se llama debida diligencia. Conozca a su cliente, el famoso KYC que usan los americanos, el KYC, que es un proceso y para mí es la espina dorsal de todo lo que es este tema de prevención de lavado de activos, que es aquel que te va a suministrar la información necesaria para tú, de alguna manera, tener algún nivel de certeza del origen de los recursos y de los bienes que tú estás trabajando. Sí, maestro, Excelente. lo que estamos en la práctica cotidiana, del día a día, en temas de auditoría, contabilidad, incluso ejerciendo el compliance, nos resulta sorprendente que la banca múltiple, incluso las cooperativas y demás, están siendo como más diligentes en el tema de monitoreo y seguimiento que la misma DGI en el tema de AML. ¿Qué usted opina con relación a? Mira, la verdad es la siguiente. El sector financiero en sentido general es mucho más maduro que el resto de los sectores. Cuando tú analizas la historia de prevención del lavado de activos, recuerda que la 155-17 es una ley que viene de sustituir y adecuar y mejorar la 7202, que era la ley vieja de lavado. La 7202 tiene condenas, o tuvo condenas de lavado de activos por delitos financieros. El sector financiero, por muchísimas razones, porque tiene negocios con bancos extranjeros, porque tiene negocios de corresponsalía, porque tiene una posición en términos reputacionales y en términos sistémicos vieja y sólida, es un sector que lleva, digamos que la voz cantante en cuanto al monitoreo en materia de AML, porque también el riesgo reputacional para una empresa del sector financiero, un banco grande, pequeño o mediano, que se ve involucrado en un tema de prevención de lavado de activos y que reciba algún tipo de condena, puede afectarle su reputación, puede afectarle su corresponsabilidad bancaria a nivel internacional, puede tener consecuencias negativas funestas para una institución de esa naturaleza. Entonces, evidentemente, ellos hacen un monitoreo mucho más intensificado que una empresa quizá más pequeña, que tenga una exposición al riesgo más pequeño, que no tenga operaciones internacionales de esa naturaleza. Y por eso tú ves que esas empresas, ese sector financiero como tal, tiene estructuras y áreas de cumplimiento enormes, con diferentes ramificaciones, que si monitoreo, que si prevención de lavado de activos, que si ética, que si integridad, porque en función de su tamaño, en función de su estructura y su dimensión, tienen demasiada exposición a riesgo y prefieren hacer una inversión fuerte en recursos humanos, tecnológicos y en capacitación para mantener la tranquilidad, no solamente de los dueños de la institución, sino de sus ahorrantes. Por eso es que ahora están obligando al tema de que se inscriba en lo que es la... Sí, la UAF. Mira, es una obligación de estar registrado en la unidad de análisis financiero. Tú tienes que registrar el negocio y el oficial de cumplimiento en la unidad de análisis financiero. ¿Por qué? Porque si eres sujeto obligado, evidentemente. Sí, porque hay compañías que no necesariamente son sujetos obligados y la UAF, la misma UAF, dice,
tú no eres Así sujeto es, obligado tal y cual. tú le mandas la certificación al banco y listo. Tal cual. Mira qué pasa. La ley establece que los sujetos obligados deben reportar tanto transacciones en efectivo como operaciones sospechosas. Pero para reportar, tú tienes que reportarla utilizando una plataforma que está diseñada, que está estructurada, que está creada para esos fines. Y esa plataforma, el único que tiene uso y te da acceso a la unidad de análisis financiero. Entonces, evidentemente, tú tienes que registrar al sujeto obligado y registrar al oficial de cumplimiento, quien es la única persona que puede, a través de esa plataforma, realizar los reportes que necesitas. Bien, entonces, ¿qué pasa? Hay muchos bancos, y yo no quiero entrar en polémica, Menciona el nombre. pero hay muchos bancos. No, y no quiero entrar en polémica porque la verdad es que Cada quien tiene su... es que los sujetos obligados están ahí, están en la ley, ¿entiendes? O sea, si yo soy consultor, auditor y capacitador, yo no soy sujeto obligado. Claro. Entonces, si yo voy a abrir una cuenta en el banco XYZ, no debería ni siquiera pedirme el registro en la UAF. Lo que pasa Pero es hay que- bancos, voy contigo, hay bancos que están requiriéndole al cliente o al prospecto de cliente una certificación de registro en la UAF, aún no sean sujetos obligados. Y es lo que tú señalas. Le piden al banco que haga una solicitud de registro ante la unidad de análisis financiero para que la UAF, a vuelta de correo, le diga, no, a usted no le corresponde registro porque usted no es sujeto obligado. Con ese correo, tú vas al banco y dices, mira, procede con la apertura de la cuenta porque yo no soy sujeto Yo obligado. entiendo en esta parte, yo lo que estoy entendiendo realmente es que el banco le deja la potestad a la UAF para que ella sea el que decida si realmente Yo no digo la potestad, yo digo la responsabilidad. la responsabilidad, exactamente. Y una pregunta muy importante, porque nuestros televidentes, por lo regular, tienden a hacer este tipo de proceso. Entonces, ¿cuáles serían las alertas más básicas para un sujeto que no sea financiero? Para un sujeto no financiero, un sujeto obligado no financiero, las alertas señales de alerta de tipo prevención. Sí. Mira, un cliente que se rehúse a identificarse, porque es un mandato de ley. Si tú vas a un dealer, a una joyería, a una armería, a hacer una operación comercial y en el proceso del llenado del formulario conozca a su cliente, el cliente se rehúsa a identificarse, a entregarte información. Han pasado casos, disculpa. Claro, Han que pasado casos que las personas realmente que están en Estados Unidos deciden no reportarse, ya entienden que por tal vez algún tipo de fraude o algo por el estilo, pero hay muchas personas que se han negado a esta parte. En este caso, ¿qué pasaría? Mira, la única instrucción que tiene la normativa, o la única prohibición que tiene la normativa, es que tú no puedes hacer negocio con quien tú no puedas identificar. Hay una estructura, hay una figura en la ley que se llama beneficiario final. Y eso es bueno que lo veamos con el tema de... Sí, para ir retomando el tema con el tema de la impositivo. Exacto. El beneficiario final es aquella persona física que, digamos, que representa o es la dueña o es la propietaria de una estructura jurídica. Tú puedes ser beneficiario final fundamentalmente por dos razones. O beneficiario final por control accionario, que es el que tenga, según la ley, el 20% o más de las acciones de Que esa ahora la estructura DGI jurídica. está obligando a que nosotros tengamos definitivamente. que hacer eso. Incluso los bancos también, cuando tú abres una cuenta a nivel de persona jurídica, te preguntan de manera directa quién es el beneficiario final. Sí. Y la otra forma en la que tú te puedes determinar el beneficiario final es por control efectivo. El control efectivo, independientemente del total de acciones, es aquella persona que tiene el control efectivo de la empresa. Esa persona que tiene, que es el que manda, el que nombra, el que cancela, el que coge prestado. El poder detrás del trono. El poder, no, al frente del trono. Al frente del trono, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa con el tema del beneficiario final y las estructuras jurídicas? Hay empresas y hay estructuras jurídicas que están diseñadas para esconder el beneficiario final. Cuéntanos ¿Por qué? un poco de eso. Porque tú tienes una empresa dominicana cuya estructura jurídica involucra una en Bahamas, y cuando tú llegas a la de Bahamas, la estructura jurídica es un holding en Panamá, y cuando tú llegas al holding en Panamá,
la estructura jurídica involucra 4 empresas que están creadas en BVI y esa estructura para poder llegar al beneficiario, para poder llegar a la persona física que está detrás de esa estructura es un tema muy trabajoso. Eso es el tema de los mismos paraísos fiscales. Sí, pero que los paraísos fiscales, a mí no me gusta mucho emplear esa expresión porque en teoría es un tanto lesiva, si se quiere. Pero ciertamente hay estructuras y hay países que tienen la facilidad de esconder o de darle algún nivel de opacidad a la persona física detrás de esa empresa y por eso se llaman paraísos fiscales. Al final del día los paraísos fiscales se crean en un momento determinado con fines fiscales para poder esconder la persona física y a la vez poder mover y trasladar recursos de una jurisdicción donde podría tener uso de recursos, sacarlo del país y no grabar y que no sean grabados para los fines de impuestos sobre la renta y los otros impuestos que conocemos. ¿Sí? Sumamente importante todos los temas que estamos viendo respecto a lo que es el lavado de activos. Aquí tenemos un experto que nos está hablando todo lo concerniente a esta materia. Usted que está sintonizando el canal, no se vaya, regresamos en breve para seguir conversando todo lo concerniente a lo que es la materia antilavado de activos concerniente con el licenciado Emerson Díaz Cabral. Nos vemos un momentico, no se vaya. Educación, defensa y justicia tributaria es más que un programa radial, es la convicción de que el conocimiento da poder, la defensa fortalece y la justicia guía. Educación, defensa y justicia tributaria pone a tu disposición un equipo de profesionales comprometidos con el crecimiento de personas y empresas. Asesoría tributaria, contabilidad, preparación de impuestos, auditoría financiera, planificación fiscal, representación ante entidades y mucho más. Porque cumplir no es solo obligación, es el camino hacia la transparencia, la confianza y la dignidad ciudadana. Seguimos en su programa Educación, Defensa y Justicia Tributaria con un plato fuerte que tenemos en el día de hoy hablando concerniente todo al respecto de la materia de lavado de activos. Hoy estamos con un especialista ducho en la materia concerniente a lo que es el antilavado. Usted que nos está sintonizando ahora y el que seguía sintonizando el programa, estamos conversando con Emerson Díaz Cabral, profesional en materia del antilavado de activos que tiene más de 20 años de experiencia. Licenciada Marcia Romero. Sí, yo mientras estábamos en la pausa decía que la administración tributaria, Emerson, cuando salió todo esto de la ley de lavado en el 2017, creó rápidamente varias normas, como bien tú nos decías, y que clasificó esos sujetos obligados. Ese proceso sancionador de la administración tributaria, ¿qué conlleva, no? ¿Qué conlleva? Tú pudieras explicarnos paso a paso y también decirle a las personas que nos escuchan, que nos ven, ¿qué pueden hacer para evitar esas sanciones de la administración tributaria? Porque tengo entendido que son bien altas. Y si pudieras también decirnos más o menos los montos, si tienes el conocimiento. Un cariñito de la DGI. Bueno, ciertamente el régimen sancionador tributario en materia de prevención de lavado de activos tiene los huevos pesados, como dicen. Wow. La sanción más leve de las leves, léase, la más barata, anda por los 420,000 pesos. Wow. Y de ahí, en función de la gravedad, ¿verdad? Y de la gradualidad, puede llegar hasta por encima de los 10 millones de pesos. O sea que es un tema que sale mucho más caro no cumplir que cumplir. Hay mucha gente que entiende que el cumplimiento y todo lo que eso conlleva es un gasto. Yo lo veo como una inversión, como si fuera un seguro de vida. Claro. En un momento, tú podrías recibir un correo electrónico de la DGI donde te hace una serie de preguntas tipo extra situ. Digamos que una inspección extra situ, te manda un correo, yo necesito que tú me digas quién es tu oficial de cumplimiento, necesito ver el acta de asamblea donde se designe ese oficial de cumplimiento, yo necesito ver el manual, yo quiero que tú me mandes la última auditoría.
y te dan un plazo de 3 o 4 días, porque se supone que esa información tú la tienes que Pero tener. no es un plazo que es, digamos, muy expedito, muy rápido. Ciertamente la información yo debería tenerla, pero hay circunstancias que por ahí que hay razón, la información no la tengo a mano. Pide una prórroga. Ok. Pide una prórroga. Está esa Pide una prórroga, opción. tú dices, mira, yo estoy ahora mismo buscando la información, no la tengo a mano, la tengo digital, no tengo física, tengo que digitalizarla, yo te la mando, whatever. Ok. Pero, evidentemente, lo que es una auditoría previa, tienes que tenerla, porque la ley tiene 10 años. Y la ley ha sido bien clara en cuanto a lo que debes hacer y cuándo. Si te piden, por ejemplo, la evidencia de capacitación de tus colaboradores, tú debes tener esa información O sea ahí. que las capacitaciones que mencionabas ahorita es parte de Sí. la supervisión Voy- preventiva mira, y eso es posibles buenísimo. sanciones de no. Oh. Eso es buenísimo. Todo lo que tú tienes en materia de prevención de lavado de activos, tú debes de tenerlo. Debes de tenerlo para mostrar eficiencia. Tú debes de tenerlo para mostrar evidencia de que así se hizo. Ok. Un expediente de un colaborador, para poner un ejemplo, debe de tener, aparte de sus informaciones propias personales, ¿verdad? De copia de cédula y tal, debe tener evidencia de las capacitaciones que ha ido recibiendo año tras año en materia de prevención de lavado de activos. Igual que los expedientes de los clientes, un dealer, tú tienes que tener el formulario que conozca a su cliente, la documentación de identidad de la persona, bien sea física o jurídica, tú tienes que evidenciar que tú hiciste búsquedas en las listas de interdicción, que se llaman, ¿verdad? La OFAC, la ONU y tal. Tú tienes que tener alguna evidencia de que esa persona no es una persona expuesta políticamente, y toda esa documentación debe estar disponible por un periodo mínimo de 10 años que establece la normativa, tanto virtual o digital, física o digital, como tú prefieras, pero disponible y a disposición de las autoridades. Ok. Entonces, si la DGI te hace un requerimiento de esa naturaleza, si bien es cierto, tú puedes decirle, mira, dame 3 días, 2 días más, no sé, tú tienes que tener esa información a mano. Tú tienes que responderla dentro de un plazo establecido, y si tú no la presentas dentro de ese plazo, podría la DGI iniciar un proceso sancionatorio que empieza con un pliego de cargo, con unas motivaciones, te dice cuánto tiempo, cuánto podría costar en función de la gravedad de la falta, y tú puedes iniciar un proceso, ¿verdad?, de refutar esa sanción. Pero al final, si ellos pidieron una información y tú no la tenías, o si ellos te pidieron el acta de asamblea que nombraba, o ese oficial de cumplimiento depositada en cámara, tú no vas a poder fabricarla. Entonces, Sí. evidentemente, tú tienes ahí una falta que te podría costar, en el mejor de los casos, 400 y tantos mil de pesos, Wow. y de ahí para arriba. ¿Y qué Sí. pasaría La- si la- mi la- oficial de cumplimiento yo lo cambio? No, te da un plazo, la misma normativa, de 10 días para notificarle tanto a la Dirección General de Impuestos Internos como a la Unidad de Análisis Financiero el cambio de ese oficial de cumplimiento. Maestro, Excelente. una pregunta, pensando como el abogado del diablo. Y dígame si puedo hacérsela, porque también... Sí, 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 Mire, miedo no hay. El hombre vino aguerrido hoy. Establecida la multa, 2 millones de pesos, 120,000, me parece que últimamente estaban colocando multa de ese valor. ¿Cuáles son las vías recursivas que provee la ley, el procedimiento que hay disponible para yo defender ese contribuyente, ese cliente mío Perfecto. como abogado? Perfecto. Primero, las multas, las sanciones y las multas son públicas. Ok. Tú entras a la página web de la DGI, entras a la pestañita de prevención de lavado de activos, busca la parte de las sanciones y están ahí las O últimas sea que sanciones. nadie publicadas. puede decir, me están vulnerando mi La- derecho. Correcto. No, la ley dispone que las multas sean disuasivas y de conocimiento. La ley. Eso es simplemente cumplir la ley. Ahora, como preguntaba el profesor, hay instancias de recurrencia. Tú puedes recurrir a un tribunal, la verdad que no recuerdo el nombre del tribunal, pero hay un tribunal... Sería el Tribunal Superior Administrativo. Tribunal Superior O sea, Administrativo. no hay instancia administrativa. Y hay instancias a lo Sí, interno de la sí, DGI también para depositar. El de reconsideración creo que es. Hay unos recursos, es el nombre que ando buscando, un exactamente. recurso de reconsideración, Ujú. pero la verdad sea dicha, profesor, si a usted le pidieron una información que usted tenía que tener al 1 de julio
y se la piden el 1 de septiembre, usted no la puede entregar con fecha 1 de agosto. Sí. Y es que estamos hablando de prevención, y la prevención es antes. Exacto, y qué bueno que tú mencionas eso, porque al principio se me olvidó decirte que el criterio de prevención es actuar antes. Exacto. Nosotros tenemos una particularidad en términos de la lucha contra el crimen organizado, de que el crimen organizado no tiene presupuesto, no hace todos los años una reunión gerencial para determinar dónde vamos a asignar recursos. El crimen organizado dice cuánto es, vamos a darle. Asociación de Crimen Organizado. Entonces, en función de eso, nosotros tenemos que eficientizar nuestros recursos y prepararnos para mitigar el riesgo. Acuérdate que, y eso también está establecido en la normativa, todo esto es en función del enfoque basado en riesgo. Como nosotros sí tenemos presupuestos y como nosotros sí discutimos asignación de recursos, nosotros tenemos que trabajar y enfocar nuestros esfuerzos en función del riesgo. Exacto. Una matriz de riesgo, que la mencioné hace un momentito, te dice cuáles áreas de tu negocio son más pasibles o más susceptibles de situaciones. Entonces, en función de eso, a esa parte tú le asignas mayor cantidad de recursos y le puedes asignar un monitoreo. Por eso la parte que tú me mencionabas ahorita de las capacitaciones no pueden ser a lo loco. Tienen que ser en función de un estudio. Y eso el oficial de cumplimiento que tiene que decir, bueno, mira, nosotros tenemos una empresa que recibe muchos empleados, muchos clientes, del norte de Europa. El norte de Europa tiene unos temas de guerra y tiene unas economías complicadas. Tenemos que aprender un poquito más de ahí. Vamos a dar unas capacitaciones en función de esa realidad. Perfecto. De Venezuela en su momento. No, sí. y de Haití. Y de Haití, sí. Sí, es una realidad. Todo lo que es fronterizo, y nosotros tenemos 2 fronteras, de agua y de tierra. Tiene un apetito de riesgo. Todo lo que es fronterizo tiene un riesgo más alto, porque hay un elemento de contrabando, hay un elemento de trasiego, hay un elemento de trata y tráfico, que es latente en las fronteras, y todo lo que sea fronterizo. Si yo tengo una empresa de compra y venta de vehículos en la frontera, yo tengo que tener un nivel de riesgo distinto a si yo la tuviera en el ensanche Osama. Claro. Bien. Y concerniente al tema de lo que son los sectores económicos, ¿habrá algún sector en el particular que tenga más regulación que otro? ¿Todos se rigen de igual forma respecto a lo que es la regulación concerniente a lo que es el tema de lavado de activos? Bueno, evidentemente los sectores son, en cuanto a la prevención de lavado de activos, deberían tener más o menos la misma vara para medirse. Pero hay sectores que son más propensos. Pero hay sectores, mira, al final del día yo soy de los que cree que el sector financiero es, para mí, hoy por hoy, el sector hacia donde todo el mundo quiere que los recursos se dirijan. Los bancos, al final del día, son donde la gente quiere llevar su dinero. Un lavador con este estudio, o un delincuente con este estudio donde estamos sentados hoy, lleno de dinero, lo que tiene es un gran problema. Porque no nos engañemos ni nos llamemos engaño. El delincuente, el lavador, hace su delinque o hace su fechoría para el uso y disfrute de esos recursos. Claro. Entonces, si tiene el dinero metido aquí en este estudio, del piso al techo, lleno de dinero, 200 millones de dólares, y no lo puede gastar, no tiene nada. Claro. Entonces, hay sectores que son más, digamos que son más utilizados por los delincuentes para poder mover esa cantidad de dinero. La informalidad en cuanto a la operatividad de la gente tiene su tema. Ahí leí en días pasados que a un futbolista colombiano muy famoso le incautaron una finca a través de un proceso de extinción de dominio, porque la finca él la había conseguido a través de un miembro del extinto cartel de Medellín. Entonces, ¿por qué? Porque al final del día yo cojo esto, voy al campo, compro un solar, se lo compro al señor del solar, que no tiene ningún nivel ni ninguna estructura oficial ni formal, y él coge ese dinero y un pedazo de papel que dice que yo le compré eso y va al banco y lo deposita. Ese dinero termina en la banca. Perdón, maestro, usted acaba de hacer un compromiso, vamos a decir, sucinto. Es volver a este programa que hablemos de extinción de dominio. Cuando usted quiera. Sí. Pero es una realidad. Y esa ley, bueno, yo creo que el día pasado salió la primera. Condena la primera sentencia, en materia de extinción de dominio. Es una ley que está diseñada precisamente
para darle al delincuente por donde más le duele, Exacto. que es por los bolsillos. El patrimonio. Sí, Que cae creo dentro de cae dentro de la doctrina del derecho penal del enemigo. O sea, darle al delincuente, al perpetrador, al crimen organizado por donde más le duele. Y donde más le duele no es la cárcel, el bolsillo. sino el bolsillo. Es que en la cárcel ellos siguen operando y siguen dirigiendo y siguen recibiendo. Y en esta cárcel, en cualquier parte del mundo, eso no es exclusivo de la República Dominicana. Entonces, hay sectores que los delincuentes, quizá por la misma idiosincrasia, pues prefieren hacer uso más fácil, porque tú puedes tener $1 millón colgado en el cuello y andar en un vehículo de 5 millones de pesos y andar y gastar unos millones de pesos en una estructura inmobiliaria, pero al final del día, si esos recursos no llegan al sistema financiero, poca cosa puede él hacer. Además, él tiene que pagar lo que fuera que él mandara a buscar desde fuera. Claro. Y eso tiene que ser a través de algún canal formal, salvo que tú lo mandes en una yola de aquí para allá, esos cuartos. Claro. Seguimos en breve con nuestro invitado especial, tocando todos los temas concernientes a materia de lavado de activos, señores. No se lo pueden perder. Sigan en sintonía con este canal, su canal 6. Nos vemos en breve. Educación, Defensa y Justicia Tributaria es más que un programa radial, es la convicción de que el conocimiento da poder, la defensa fortalece y la justicia guía. Educación, Defensa y Justicia Tributaria pone a tu disposición un equipo de profesionales comprometidos con el crecimiento de personas y empresas. Asesoría tributaria, contabilidad, preparación de impuestos, auditoría financiera, planificación fiscal, representación ante entidades y mucho más. Porque cumplir no es solo obligación, es el camino hacia la transparencia, la confianza y la dignidad ciudadana. Y seguimos con nuestro invitado especial en el día de hoy, que nos está hablando todo lo concerniente a la materia de lavado de activos, el licenciado Emerson Díaz Cabral. Usted que está sintonizando ahora, hemos hablado de todo lo concerniente a la materia de lavado de activos. Tenemos un experto con más de 20 años de experiencia en materia del antilavado, presentando lo que son propuestas a través de su sociedad comercial, de su empresa, Antilavado Díaz Cabral. Maestra. Bueno, yo realmente me quedo como con muchas ansias de seguir escuchando a Emerson y no quisiera que el programa pues concluya sin que tú le digas a esos pequeños que pueden hacer negocios con dealer, con joyerías, qué hacer para evitar, qué deben de tener pendiente, además, claro, de contactarte a ti para que les acompañes en ese proceso, pero esos tips de cómo prevenir no ser sancionado de esas multas, claro, que ya tú nos dijiste que son bien elevadas. Sí, bueno, las multas realmente son bien costosas. Y además, para una empresa que después que tú las has puesto con aquel sacrificio y aquel empeño, pues también tener esa manchita ahí en la página web de la DGI con una sanción de temas de prevención de lavado de activos, porque también el cargo está puesto ahí y te dice el motivo por el cual tú no estás, te están sancionando. Al final, es ir a la ley y buscar el artículo 34. Esto es todo hecho en función del tamaño, como te decía hace un ratito, del tamaño de la operación, de la actividad comercial, de la ubicación geográfica del cliente, del sujeto obligado. Si yo soy un dealer pequeño, yo voy a tener un programa de cumplimiento para un dealer pequeño. Bien. Como te decía hace un momentito, hay mucha gente que entra a Google, busca un programa de cumplimiento, lo descarga, lo imprime, ni lo lee, y cuando llegan los inspectores, es un programa de cumplimiento de Uruguay. Entonces, ahí el problema es peor. Es bien simple, tú tienes un artículo 34 que te dice cuáles son las condiciones mínimas, cuáles son los elementos mínimos que debe contener ese programa de cumplimiento. Y evidentemente tú no puedes inventar
ni intentar poner un negocio de la naturaleza de un sujeto obligado sin tener al menos un oficial de cumplimiento, un manual de cumplimiento, un código de ética. ¿Auditorías se realizan? Las auditorías se realizan en función del tamaño, o anual o bianual o cada 3 años, dependiendo del tamaño. También está normado en las normas de la DGI. Okay. Es leer, es preguntar y no creerse que se la sabe toda. Yo voy a poner un dealer aquí porque yo mismo soy, aquí nadie me va a encontrar, y caer en la muestra. Tú decías ahorita que no era lo mismo un dealer que un... No es lo mismo el esquema de lavar dinero poniendo el negocio que tratando de comprar el vehículo. Son dos estructuras mentales diferentes. El lavador, el criminal que pone un dealer para lavar, piensa distinto que el criminal que quiere lavar comprando un vehículo. Ojo, son dos cosas diferentes. Yo tengo $2 millones producto de una actividad criminal y compro 5 vehículos y los parqueo en una esquina, y esos 5 vehículos yo los muevo de sitio toda la semana para que parezca como que hay rotación de inventario, pero la verdad que mi negocio es otro. Yo tengo $1 millón, o 2, o 3, o 4, o 5 producto de cualquier actividad criminal, y yo voy a intentar bypassear o evitar llenar el formulario, dar la información correcta, buscar la manera de manejar los umbrales, porque también, otra de las cosas que se nos quedaba en el tintero, es que hay umbrales de manejo de uso de efectivo que recientemente fueron indexados. Para tú comprar un vehículo, tú no puedes llevar más de 800,000 pesos en efectivo. Para tú comprar un inmueble, tú no puedes llevar más de $1,5 millones de pesos en efectivo, salvo pena de que te vayan, a tener algún problema con el tema de prevención. Entonces, hay muchos controles, que es el que el lavador, en función del que va a comprar, va a intentar evitar y obviar. Bien. Y el otro, como te decía, si soy yo que tengo el dinero y quiero lavar a través de una empresa fachada, que es otra cosa que también está pendiente que conversamos, yo entonces pongo el negocio con una estructura jurídica donde probablemente yo no aparezca, y hago algún tipo de ingeniería a nivel de comercial para poder inventarme ventas, falsificar facturas, aumentar facturas. Hay un tema que queda bien claro en nuestras mentes, y es que el lavador profesional es el mejor pagador de impuestos. Oh. ¿Cómo? Hemos llegado a la parte final de este negocio. Dios mío. Tenemos muchos temas para seguir Emerson, contando lo con dejaste nuestro con invitado Emerson Díaz Cabral, ¿Quedó? señores. Pero antes de finalizar, queremos invitarlo a seguir en nuestras redes sociales, en Instagram como @comunidad profesional RD, en nuestra canal de YouTube, Comunidad Profesional RD-TV. De igual forma, seguir las páginas de nuestro invitado, licenciado Emerson Díaz Cabral, en su página personal, y de igual forma a través de Instagram de Antilavado Díaz Cabral. Usted queda con la invitación abierta, tiene el compromiso para seguir visitándonos y seguir hablando al respecto con la nueva ley concerniente a lo que es la extinción de dominio y otros temas que son de vital importancia para la población en general. Siga con el Canal 6, nos vemos el próximo viernes a las 5 de la tarde. Gracias, Emerson.